Que el Señor les continúe bendiciendo, estimados hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra y estamos hablando acerca del perdón. Vamos a ver que negar el perdón es el resultado de la falta de amor y nace de un espíritu negativo, el cual se convierte en un espíritu vengativo. Entonces, la principal consecuencia para una persona que no ha sido perdonada es que mantiene su deuda y por lo tanto tiene que pagar la pena de su delito. ¿Por qué? Porque sigue siendo prisionera y está atada a su culpa, a la culpa de no haber perdonado. Ahora, esta es la causa por la cual Dios, por amor, perdona todos nuestros pecados y nos enseña que nuestro deber de perdonar a los que nos han ofendido y que tienen deuda con nosotros. En el libro de Marcos, según lo que habla la palabra, en el libro de Marcos, capítulo 11, el verso 25 al 26 nos dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora, en estos versos encontramos una condición que el individuo debe cumplir antes de que su oración sea oída y respondida. Un espíritu no perdonador interrumpirá la provisión del poder de la oración y ello es de suma importancia. Entonces, ¿por qué no va a poder ser oída esa oración? Porque hay un obstáculo, porque hay algo que no permite que llegue ante la presencia de Dios. Nosotros, para poder recibir la respuesta de una oración, necesitamos tener un corazón limpio y puro delante de nuestro Señor. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren en quién nos perdonó, en Cristo. Ahora, Dios nos perdona en Cristo. De esa manera fuimos salvos, pero si queremos tener poder en nuestras vidas, tendrá que haber primero perdón. Esto es no solo importante, sino también esencial para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos las reglas de Cristo, seguimos lo que dice la palabra de Dios. Porque quien ora debe perdonar, así la vida aparece unida a la oración. Entre ambas se da una convivencia, se podría decir, de oración, algo complementario y no paralelismo. El resultado de una vida de oración es transformada, su manera de vivir. Si no hay un resultado positivo es porque no capta el sentido comprometedor de que tiene que situarse en presencia del Dios de amor. Recordémonos que, como una vez más acabamos de decir ahorita, el Dios de amor. Si hay, en este caso, hay venganza, hay odio, hay algo, es difícil, imposible que el Dios de amor se encuentre en ese corazón. Por eso es necesario escudriñar su palabra y vivir en integridad delante de Dios, a quien nosotros servimos día y noche. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 13, nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire, qué tremendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que somos todos pecadores y necesitamos acudir al pie de la cruz para aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál fue su mandamiento? Nos preguntamos, ¿cuál fue su mandamiento? Que os améis unos a otros, nos dice Jesucristo, como yo os he amado. Esto solo se hace guardando sus mandamientos. Nosotros sabemos dónde podemos encontrar los mandamientos que Él decretó para su pueblo, los mandamientos que Él dejó para el ser humano. Entonces, en Éxodo capítulo 20, ahí encontramos todos los mandamientos.
En el libro de Salmos, capítulo 32, verso 1 al 5 nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire que el rey David fue el rey más sabio que tuvo Israel y que gobernó conforme al corazón de Jehová, porque Dios dice que no encontró ningún otro corazón más agradable como el corazón de David. Entonces él manifiesta que un hombre es privilegiado o bendecido cuando Dios perdona sus pecados y los cubre. Es decir, que no se acuerda más de ellos, y aquel hombre que ante los ojos de Jehová es recto de andar y en él no se halla ningún tipo de maldad. Entonces aquí vemos que David reconoce su pecado, David reconoce su situación, y es lo que Dios nos está diciendo en esta hora, que mientras nosotros tengamos algo que está en nuestro corazón, está estorbando en nuestra mente, está ahí taladrando, es difícil que nosotros podamos tener una respuesta a nuestra oración. Es por eso que en Hebreos capítulo 11, verso 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces vemos aquí que Dios aceptó el sacrificio de Abel porque vio que era justo. Entonces Dios vio el corazón y la mente de Abel, era consagrado y era obediente. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel no era porque uno era de animales y el otro de vegetales. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe. Entonces es probable que Dios mostrara su agrado por el sacrificio de Abel, consumiéndolo con fuego del cielo, como pasó con la dedicación del tabernáculo, la del templo y con las ofrendas hechas por David. Y Elías, por la fe, no es necesariamente recompensada en la tierra, pero Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel aún nos habla, recordándonos el valor de la eternidad. Eso es lo que pasa, y vemos nosotros que cada uno de estos testimonios en la Biblia nos está dando testimonio que lo hicieron es por fe, y es lo que Dios aún prevalece eso en nuestros días, es la fe. Acordémonos lo que dice la cita bíblica, que fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Entonces en el libro de Génesis capítulo 4, verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, en este versículo bíblico, el Espíritu Santo da testimonio del nivel de complacencia que tuvo Dios ante la ofrenda de Abel. Dios le agradan las ofrendas y acciones de gracias de los creyentes solo cuando ellos están esforzándose por llevar una vida recta conforme a la voluntad de Él, o sea, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que habla la palabra de Dios, que como nosotros debemos agradar el corazón de Dios. Hebreos 11, verso 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de que le buscan. Esto nos está hablando que la adoración es un acto de fe verdadera. Sin esa clase de fe es imposible adorar a Dios. Ahora, un adorador debe creer con todo su corazón en lo que Dios es y el propósito de Dios para su vida, y en su necesidad de acercarse a Él para alcanzar su gracia, a fin de poder cumplir el propósito de su existencia. Nosotros tenemos un propósito en nuestra existencia aquí en la tierra. Entonces eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos cuál es el propósito de estar aquí en la tierra. El propósito de que Dios tiene ya un plan trazado para cada uno de nosotros.
pero nosotros necesitamos descubrirlo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda delante de la presencia de Dios. Todo esto atraerá su presencia a nuestras vidas y con ello llegaremos los grandes beneficios que su alma anhela y será capacitado para cumplir su propósito por el cual fue llevado y cumplido aquí en la tierra. Entonces, a través de estos requisitos que Dios nos pide que hagamos, oremos, busquemos más de Él, ayudemos. Entonces vamos a comprender y entender, vamos a ser llenos de beneficios en nuestra alma, vamos a ver muchas cosas que humanamente no alcanzamos a ver, pero a través del Espíritu Santo de Dios, que es como que si sacara un velo de nuestros ojos, entonces vamos a ver muchas cosas que a veces no hemos alcanzado a comprender a través de una mente humana. El libro de Salmos capítulo 16 verso 5 nos dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Mira qué tremendo lo que habla el salmista aquí. Ahora, el Señor es la porción de mi herencia. Él fue quien descendió aquí a este mundo y ocupó ese lugar andando en un mundo de pecado y de dolor. Este verso aquí nos demuestra que David se alegró por estar unido al Señor. Hubo paz y gozo en su vida. Es lo que nosotros también debemos de sentir todos los días de nuestra vida. Al buscar la presencia de Dios, sentir la paz y el gozo de Dios en nuestra vida. Además, dijo: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Entonces, vamos a ver la diferencia entre estas dos frases. Dijo David: mi porción es lo que a mí me pertenece. Eso es lo que disfrute o no, esto es mío. Y mi copa, que es lo que él está hablando ahí, es aquello de lo cual yo me apropio y lo hago mío propio. Miren, entonces hay muchas personas aquí en el mundo que han sido bendecidas por Dios con toda clase de bendiciones espirituales, pero no las disfrutan. Significa que su copa no está rebosando, no tiene mucho en ella. Esa copa está tal vez a la mitad o tal vez vacía. Ahora, el deseo de Dios es que disfrutemos de la vida. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, nos dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Dios, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús. En Juan ahí mismo, capítulo 15, 11, nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplida. Mire la voluntad de Dios cuál es: que nosotros disfrutemos su gozo y su gozo esté en nosotros para que sea cumplida la satisfacción que nosotros buscamos como seres humanos en Dios. Esa es la experiencia de plenitud que Dios quiere que tengamos y debe llenar toda nuestra vida, y no como muchas veces sucede, que solo disfrutamos las bendiciones de Dios unas pocas veces ocasionalmente, de vez en cuando, y luego de ahí muchas personas piensan que Dios se olvidó de ellos y que bueno, ya lo hizo a un lado y ya dio lo que tenía que dar y punto, ahí se acabó y no hay más Dios para ellos. Están muy equivocados, porque esto David pudo comprender y lo plasmó en el libro de Salmos capítulo 73 verso 25 al 28, y nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Mire cuál es la causa por la cual no se recibe la bendición. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Mire qué hermoso. Podemos ver en estos versos que el salmista descubre la actitud que lleva al triunfo de la fe. Entonces, la vida con todos sus problemas, no importa lo que puede ocurrir y si entiendo o no lo que suceda. Entonces, lo que está diciendo es: confiaré en Él y continuaré viviendo en una relación de compañerismo con nuestro Dios. O sea, con Él vivir todos los días
ese compañerismo que nosotros lo necesitamos a Dios. Ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto lo habló Pablo, porque él también tuvo esa experiencia. Porque dijo que, entonces, resumiendo estas dos verdades de lo que habló David y lo que habla Pablo, nos dice que me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. No podemos pedir nada mejor que esto nosotros, los que confiamos en Cristo Jesús. Entonces, no hay nada mejor y más hermoso y seguro y verdadero que estar en los brazos de Dios. Confiar. Mucha gente está alocada y mucha gente, por la situación que está pasando nuestro país y todo el mundo, la situación económica y la gente que se encuentra sin trabajo, las enfermedades, sigue esta pandemia, pero la gente no sabe ya ni qué hacer y se siente ya agotada, ya no sabe, porque está luchando por sí mismo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos confiar en Cristo Jesús, que Él lo que comenzó lo va a perfeccionar en su tiempo, pero depende de cada uno de nosotros. Si nosotros nos apartamos, no podemos llegar a poder recibir la llenura y lo que va a completar Jesucristo en cada uno de nosotros. En el libro de Génesis capítulo 15, verso 6, nos dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos que Dios es la promesa que le hace a Abraham por un hijo. Dios no establece que somos justos. En ningún momento de la palabra nos dice eso, que Dios no establece que nosotros somos justos, porque no cometemos errores o faltas en nuestra vida. Más bien, la justicia de un adorador resulta de su fe. Es la fe absoluta del hombre en la palabra de Dios lo que le lleva a ser considerado y justo. Mire, es a través de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que las obras del hombre delante de Dios son como trapo de inmundicia. Eso ya lo hemos leído y lo hemos estudiado muchas veces. Es Dios y solamente que Él es el que puede justificar al hombre, no tomando en cuenta su humana debilidad y las fallas de su vida presente o de su pasado, sino considerando en su presciencia sus acciones futuras que serán producto de la fe que hay en su corazón y que lo llevarán a vivir una vida recta y fiel a Dios y a su palabra, por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, está en nuestro corazón, la palabra de Dios es tan certera que empieza a fluir en nuestras vidas, empieza a fluir en nuestro corazón, empieza a fluir en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque cuando la mente está cerrada y no hay palabra de Dios, no está el Espíritu Santo, cometemos uno y otros errores y creemos que estamos bien. Pero cuando empieza a fluir el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos damos cuenta que a través de la palabra estamos fallando y estamos cometiendo errores. Pero cuando la palabra de Dios empieza a fluir, entonces podemos hacer un alto en nuestra vida y empezamos nosotros a mejorar y a cambiar, y entonces las cosas nos van bien. Veamos en Habacuc capítulo 2, verso 4, ¿qué nos dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El profeta Habacuc mencionó en este versículo los dos grupos de personas que existen en el mundo ante Dios. Están los seres humanos perdidos y aquellos que son salvos, aquellos que han creído en Dios. Aquí el profeta habló de un grupo de personas, el grupo de los orgullosos, aquellos que tratan de lograr su propia salvación. Estas personas viven nada más que para el día de hoy. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Para eso es todo lo que viven. Se matan trabajando solo para comer, solo para su vestimenta, solo para sus caprichos, y el resto de ahí no tienen una meta, no tienen nada para el futuro.
Ahora, este es su lema porque piensan que la vida se acabará aquí en la tierra y que de allí se acabó todo y no hay una vida más allá. Pero sin embargo, la Biblia nos dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Estas personas autosuficientes y orgullosas están equivocadas, están en el camino equivocado. Porque la palabra de Dios nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin perdón ni esperanza es una vida vívida, alejada de Dios, despreocupada y superficial. Y esa es la que lleva a la condenación eterna. En otro grupo está formado por aquellos que han sido salvados por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz para expiar, para pagar la deuda que teníamos con Dios. Hijos de Dios renacidos y redimidos, viven sus vidas como si de una carrera se trata, con muchos obstáculos, privaciones, duros obstáculos y difíciles y muchas veces, pero con las expectativas de llegar a la meta. Muchas personas pasamos una y otra vez pruebas, pasamos una y otra vez dificultades. A veces muchos no pueden pasar estas cosas y rápidamente y tiran la toalla, se enfrían, creen que bueno, si así es la vida del cristiano, pues hasta aquí acabó y retrocedieron, se fueron. Pero no entienden lo que habla la palabra, que es necesario, porque es como, ¿se acuerdan cuántas veces hemos explicado aquí? Que el cristiano, para poder ser un verdadero cristiano, necesita ser pulido, así como el oro cuando se encuentra en una roca rústica, fea, pero mientras le dan el tratamiento y la pulen hasta que llega lo que es el diamante, llega la piedra a tener el corte y el brillo que necesita para poder ser una joya preciosa. Eso es lo que nos hace a nosotros cada vez que pasamos por pruebas una y otra vez, porque eso nos ayuda a poder acercarnos más a Dios, nos ayuda a poder ver la misericordia de Dios, nos ayuda a poder tener esa experiencia personal, poder ver la gloria y la gracia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que el encuentro con Dios en los cielos y estar con Él por toda la eternidad es lo que nos va a ayudar, porque es el resultado de estar aquí en la tierra, el resultado de la fidelidad, el resultado de la constancia, el resultado de luchar para poder estar un día no muy lejano con Él juntamente. Porque sería algo tonto haber luchado tanto para que al final poder dejar todo botado y luchar para qué, muchos dicen, cuando ya están cerca todas las cosas. Entonces hay que seguir, como dijo Pablo, continuar la carrera hasta que sea el tiempo de Dios en nosotros. Veamos en 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Pablo nos dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, entre el momento de la salvación y ese entonces, en ese espacio, en la presencia de Dios, los que hemos sido salvos por la gracia y el perdón de Dios, andamos por la fe, hemos sido salvos por la fe y vamos a vivir por la fe a lo largo de toda esta vida, porque este es el único camino hacia Dios. Nosotros vemos una y otra vez que desde el Génesis hasta el Apocalipsis está la fe. Abraham actuó por fe. Vemos el padre de la fe, por eso se lo llamó el padre de la fe, porque él actuó por fe. Vemos a muchos profetas, a Elías, vemos a Moisés, vemos a Josué, vemos aquí al rey David, hemos visto a un montón. Pablo mismo lo que nos habla, Juan. Entonces,
hasta el último, lo que hemos visto aquí, lo que habla también Habacuc, lo que habla Apocalipsis. A veces dice que solamente es un libro de revelación, pero todo tiene relacionado, todo es fe. Si por fe nosotros no estamos a cuentas con Dios, no vamos a poder escuchar el llamado de Dios. Cuando ya Dios nos llame a través de su trompeta, el sonido de la trompeta, lo que habla la palabra. Si no estamos a cuenta por fe, no podemos escuchar la voz de Dios. Si no estamos a cuenta, Dios, por fe, no podemos recibir las múltiples bendiciones. No podemos recibir contestación en situaciones difíciles. Todo es por la fe, hermano, por fe nosotros vivimos hoy en día. Por fe nosotros estamos conectados porque sabemos que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos cada uno de nosotros. Tenemos que tener paciencia y fe, que en un momento vamos nuevamente a unirnos, a estar todos reunidos en un solo sentir, ahí en el templo, alabando y glorificando a Dios. Aunque estamos en nuestra casa haciéndolo, pero llegará un momento en que Dios va a permitir que lo hagamos todos juntos. Pero por fe nosotros seguimos aquel que no hemos visto. Seguimos aquel que sentimos en nuestro corazón, aquel que está revoloteando en nuestro espíritu y dándonos el gozo y la alegría que necesitamos cada día de nuestras vidas. Solamente Él nos sostiene, solamente Él nos mantiene para poder seguir adelante cada día. Él es nuestra esperanza, nuestro regocijo. Él es nuestro pronto auxilio en cada situación. No tiremos la toalla, no nos sintamos desesperados, no nos encontremos angustiados. Por fe, doblemos nuestras rodillas y descansemos en Él. Esperemos en Él. Y yo les invito a seguir adelante cada día, porque Dios es justo y es un Dios fiel. Que el Señor les bendiga de una manera muy grande.